La fibromialgia es, sin lugar a dudas, una de las patologías que más controversias generan. Controversias de todo tipo, empezando desde el mismo nombre hasta los síntomas que acarrea, la forma de diagnosticarlo o incluso su existencia misma. Controversias que no hacen sino aumentar la carga ya inmensa con la que tienen que lidiar las personas que lo padecen y las de su entorno. La fibromialgia es una patología muy compleja y de la que aún no conocemos gran parte, pero de la que sí se está avanzando. ¿Qué ocasiona la fibromialgia? ¿Cuál es su causa? ¿Qué tratamientos y qué abordajes existen? Hoy hablaremos de la fibromialgia. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok podéis encontrarme como @Entiende tu Salud. Si además quieres aprender en otros formatos, cada jueves te mando un email con un consejo para cuidar tu salud o un contenido para aprender. Te puedes apuntar directamente a esta newsletter en el link que te voy a dejar en la descripción o encontrarlo en mi web gonzalovaquerosanz.com. Vamos con lo básico. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un trastorno crónico que se caracteriza por tener un dolor generalizado, es decir, por todo el cuerpo, en los músculos y que además presenta otras peculiaridades como fatiga persistente y puntos sensibles o puntos gatillos. La fibromialgia afecta sobre todo a los músculos, los ligamentos y los tendones, y este dolor ocurre sin que haya ninguna alteración visible en ningún órgano ni tejido. Quédate con esto. La característica distintiva de la fibromialgia es un dolor en todo el cuerpo de forma crónica y, además del dolor, pueden aparecer otros síntomas que son muy variados, como la fatiga intensa, alteraciones de sueño, hormigueos, depresión, ansiedad, rigidez articular, dolor de cabeza. La fibromialgia ocasiona mucho cansancio y mucha dificultad para trabajar, para andar o simplemente para existir. Así de crudo, la fatiga y el cansancio tan frecuentes en la fibromialgia se entienden como un cansancio no equivalente al esfuerzo realizado o incluso presente sin haber realizado ningún esfuerzo, y que además no siempre desaparece con el descanso. Según la Sociedad Española de Reumatología, la prevalencia de fibromialgia se estima del 4,2% en las mujeres y del 0,2% en los hombres. Te traduzco estos datos y te los presento de otro modo. Estamos hablando que en un país como España hay más de 1 millón de personas con fibromialgia, de las cuales 19 de cada 20 son mujeres. El diagnóstico suele hacerse entre los 30 y los 50 años y la fibromialgia es actualmente la causa más frecuente de dolor en músculos y huesos crónico difuso y es uno de los motivos que más bajas laborales produce. Además, la fibromialgia es el segundo diagnóstico más frecuente de reumatología y es hasta el 6% de las consultas de atención primaria. ¿Por qué se produce la fibromialgia? ¿Cuál es su causa? Esta es una gran incógnita, pero hemos avanzado. Sabemos que la fibromialgia ocurre por una alteración en la forma en la que el cerebro percibe las señales de dolor. La teoría más aceptada es que en la fibromialgia hay una disfunción en el sistema nervioso central que percibe como dolorosas señales que no lo son. Parece que puede haber un desbalance entre los neurotransmisores del sistema nervioso, liberándose más aquellos relacionados con el dolor. Lo que ocurre en la fibromialgia es una importante sensibilización al dolor, baja el umbral doloroso. Además, parece que la causa de la fibromialgia también puede depender más de otras células diferentes a las neuronas, pero que también están en el sistema nervioso, la neuroglía, y que lo que subyacga sea una neuroinflamación, como estuve aprendiendo en unas jornadas geniales sobre la fibromialgia en la Universidad de Sevilla. Este origen neurológico de la fibromialgia también puede dar respuesta a que en esta enfermedad
ocurran síntomas relacionados con la depresión, síntomas relacionados con el sistema nervioso simpático, como el dolor de cabeza, el intestino irritable o los mareos. Es decir, en los pacientes con fibromialgia existe una percepción anómala de los estímulos y por estos estímulos inocuos como el calor, la presión o la vibración se interpretan como dolorosos. Vale, esto podría ser la causa de los dolores, pero ¿cuál es la causa de la causa raíz? Eso es lo que no se sabe. Es posible que sea la unión de una predisposición genética junto con algún agresor externo, como podría ser un virus, o la estimulación constante o anómala de las vías dolorosas, pero como digo, esto no está dilucidado. Voy a resumirte un poco la causa del dolor de la fibromialgia según la teoría más aceptada actualmente. Primero, ocurriría un desencadenante, que es lo que no conocemos. Este desencadenante activa a la neuroglía, que son unas células del sistema nervioso. Esta activación va produciendo una neuroinflamación, una inflamación del sistema nervioso. Y esta neuroinflamación va provocando una sensibilización central para el dolor, es decir, que baje el umbral doloroso y que se interprete como tal estímulos que en un principio no son dolorosos. Bien, sé que es complejo y que son muchos términos. El dolor que se presenta en la fibromialgia no es como al dolor con el que estamos acostumbrados. Este es un dolor crónico, es decir, que se prolonga durante más de 3 meses. Además es difuso por muchas partes del cuerpo, inespecífico, que no lo podemos localizar, y además con unas características especiales, como alodinia, que es el dolor por estímulos no dolorosos, la hiperalgesia, que es el dolor mayor de lo normal en estímulos sí dolorosos, y además una persistencia del dolor mucho más tiempo. La fibromialgia además se asocia frecuentemente a otros síndromes, como al síndrome de fatiga crónica, a la migraña, al síndrome de intestino irritable, al síndrome de piernas inquietas. También se asocia frecuentemente a la artritis reumatoide, al hipotiroidismo, a la endometriosis, al síndrome de sensibilidad química múltiple. Mira, unos datos sorprendentes. El 20% de pacientes con artritis reumatoide tendrán también fibromialgia. El 37% de pacientes con lupus tendrán fibromialgia y también lo tendrán el 25% de pacientes con dolor lumbar crónico. Como ves, se dan una superposición muy importante entre diferentes enfermedades, pero muchas o todas de las cuales incluyen al dolor como una característica fundamental. Y en realidad es probable que el mecanismo causal de ellas sea parecido, una alteración del sistema nervioso a la hora de interpretar los estímulos dolorosos. ¿Cómo afecta la fibromialgia a las pacientes? Aunque hay un número significativo de pacientes que llevan una vida normal con poca discapacidad, la fibromialgia puede llegar a ser muy incapacitante. Esta enfermedad afecta en todos los ámbitos de la vida y hasta la mitad de los pacientes, según algunos estudios, tienen que dejar su trabajo y además es de las enfermedades con un mayor impacto psicosocial. Aparecen dificultades para el desarrollo de las actividades diarias, limitaciones en la actividad física y un gran impacto en las relaciones sociales de la persona y la autoestima. Se pierde capacidad de concentración, se pierde líbido y se altera casi cualquier área de interés previo. Por todo esto, el tratamiento y el abordaje de la fibromialgia debe ser multidisciplinar, con médicos, pero también terapias físicas, apoyo psicológico y cambios en el estilo de vida. El diagnóstico es básicamente clínico, en función de los síntomas y la exploración. Te recuerdo que los síntomas no solo incluyen el dolor en muchas partes del cuerpo, sino también fatiga, problemas de sueño, problemas cognitivos, digestivos o síntomas psicológicos.
Se hace una prueba para valorar la cantidad de puntos dolorosos en el cuerpo y que estos sean generalizados en muchos puntos del cuerpo, pero este es un test bastante subjetivo y no exento de controversias. Hay un problema importante en el diagnóstico de la fibromialgia, que no es objetivo, y es importante el desarrollo de un test objetivo para ayudar también a disminuir el estigma tan grande que rodea a la fibromialgia. Esto no está desarrollado, pero parece que los tiros podría ir por objetivar unas alteraciones en relación a la mitocondria. Es importante que el diagnóstico lo haga un reumatólogo, que es el médico especialista en patologías que afectan al aparato locomotor y en concreto de la fibromialgia. El reumatólogo es el que mejor capacitado está para hacer un buen diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden presentar unos síntomas similares, como la artritis reumatoide o la polimialgia reumática. Aquí se da una controversia. Recibir un diagnóstico de fibromialgia no es fácil. Tampoco lo es darlo, pero al dar el diagnóstico la paciente suele experimentar un gran alivio al dar respuesta a la causa de sus infinitos dolores y malestares. Además, provoca una disminución muy importante de sucesivas consultas a especialistas. Ya, hasta aquí, sabes mucho de la fibromialgia. Vamos a ver ahora el tratamiento de esta entidad. El primer paso es el diagnóstico correcto y el abordaje terapéutico empieza explicando bien al paciente o a la paciente y a su entorno en lo que consiste la enfermedad y todo lo que conlleva. Tener un buen conocimiento de la enfermedad propia puede ser sorprendentemente terapéutico. La fibromialgia hoy por hoy no se cura. No hay un tratamiento curativo de la enfermedad, pero sí sabemos que por medio de diferentes intervenciones puede mejorarse la calidad de vida. Según la Sociedad Española de Reumatología, el tratamiento de la fibromialgia tiene tres aspectos fundamentales: fármacos, ejercicio físico y psicoterapia. En cuanto a fármacos, los que más se utilizan son antidepresivos, algunos anticonvulsionantes y analgésicos para el dolor. El tratamiento farmacológico se enfoca a mejorar el sueño, a mejorar la fatiga y la depresión, como con fluoxetina, y para el dolor suele utilizarse antidepresivos tricíclicos. Realmente el abordaje farmacológico es complicado y es necesario ser cuidadoso con él. Pero los fármacos no lo son todo. La psicoterapia y el ejercicio físico pueden ser iguales o incluso mejores que los fármacos. El tratamiento psicológico, específicamente con terapia cognitivo-conductual, se ha comprobado que mejora el dolor en la fibromialgia, la depresión, la autonomía y la calidad de vida. Por favor, valora la posibilidad de acudir a psicoterapia si padeces fibromialgia. Esto puede marcar la diferencia en la enfermedad. Y el ejercicio físico. Sé que puede ser agotador. Sé que se puede hacer un mundo el pensar en moverse o hacer ejercicio físico, pero está comprobado que el ejercicio físico aeróbico, progresivo y gradual de forma constante puede mejorar mucho la calidad de vida en las personas con fibromialgia. No tienes que ir al gimnasio si no quieres. Puedes hacer yoga, salir a andar, pilates o nadar. Piensa qué puede atraerte, pero muévete, al menos poco a poco. El ejercicio físico y la psicoterapia pueden hacer mucho bien en la fibromialgia. La dieta y tu nutrición también son fundamentales. No vas a estar bien si no comes bien. Cuida tu alimentación y mejorará tu salud. El contacto social es fundamental también para todos nosotros, pero en una persona que padece una patología crónica como la fibromialgia, más. Te recomiendo muy encarecidamente que busques asociaciones de pacientes de fibromialgia por tu zona. Ponlo en Google al terminar este episodio si tú misma o tú mismo padeces fibromialgia o si un ser querido tuyo lo sufre. Las asociaciones de pacientes pueden hacer mucho bien y ser realmente un factor diferenciador en la calidad de vida. Las asociaciones de pacientes te ofrecen compañía, comprensión, te aportan información contrastada y veraz, organizan actividades y pueden ayudarte a estar informado o informada sobre las novedades de la enfermedad y el tratamiento.
muy recomendable que busques asociaciones de pacientes. ¿Cuál es el pronóstico de la fibromialgia? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? La fibromialgia no supone un riesgo vital, pero se considera una enfermedad crónica que se mantendrá a lo largo de la vida de la paciente. Pero esto no significa que no existan fluctuaciones en los síntomas, ya que estos también pueden mejorar a lo largo del tiempo. El pronóstico de la fibromialgia depende en gran medida de los tratamientos no farmacológicos, los cuales te repito que son muy importantes: la psicoterapia y el ejercicio físico, además de la nutrición y el contacto social. Es muy importante que tengas cuidado con la información que recibes sobre la fibromialgia y la salud en general. Poniendo fibromialgia en Google salen más de 23 millones de resultados en 0,47 segundos, casi nada, muchos de los cuales anuncios comerciales con numerosos tratamientos milagro o alternativos para la fibromialgia, y blogs y páginas sin control científico. Esto puede generar confusión, gastos monetarios innecesarios y una frustración enorme porque no se obtengan resultados. Te recomiendo buscar en fuentes fiables como en la Sociedad Española de Reumatología, en buscadores especializados como PubMed o con algún profesional sanitario cualificado. Espero que este episodio te haya ayudado a tener una idea de esta patología tan complicada como es la fibromialgia. Recuerda que si además quieres aprender en otros formatos y recibir un email gratuito cada semana, te puedes apuntar a mi newsletter que te dejaré directamente en la descripción del episodio o que puedes encontrar en mi web gonzalovaquerosanz.com. Si quieres escucharme y leerme por otros sitios, me puedes encontrar como @entiendetusalud en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook, y en el email hola@entiendetusalud.com. Además, si quieres ayudarme, me puedes dejar una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.